Buenas tardes, me tocó exponerme con el tipo de algas. Mi tema es el de la reproducción. Antes que nada, para andar un poquito más, es preciso mencionar que las algas no vienen de un ancestro común entre ellas, dado que son muy antiguas, proceden de distintas variaciones. Entonces pues hay mucha discusión sobre qué es alga, por decirlo de alguna manera, y qué no. Más sin en cambio pues se toman varios preceptos anteriormente mencionados. Entonces la reproducción es un tanto igual, tenemos dos maneras y que son muy comunes en la biología, más que nada en la unicelular, al cual me refiero pues a la bipartición o a la reproducción asexual, que se denomina, y a la sexual. El tipo de reproducción asexual puede ser por bipartición, como lo había mencionado, o fragmentación, que es cuando un trozo de alga o un brote de esta se desprende. Entonces, posteriormente y arrastrada por las corrientes, por ejemplo, se asentará en un medio propicio para su crecimiento. Se podría decir que vayan a enraizar o simplemente aprovechar los nutrientes para crecer, generando ya otra alga. También se podría decir que es por multiplicación, porque se puede fragmentar una alga en muchos pedazos de manera tal de que salgan muchos individuos con características muy similares. No podría decir que idénticas, porque crecerán diferentes, más sin en cambio tendrán la misma información genética. Entonces no hay recombinación. Más sin en cambio, en la reproducción sexual, pues obviamente hay recombinación genética, hay este compartimiento de características y más variaciones. Tenemos tres tipos de reproducción sexual, o tres categorías, que es la isogamia, la anisogamia y la ogamia. ¿Estas a qué se deben? Bueno, pues al contacto de los diferentes gametos que vamos a aprender. Lo normal es que las esporas se organicen en el interior de esporocistos. Vemos que dan tres casos de reproducción sexual, como ya lo había dicho, en los que se organizan gametos en los gametocitos. Un tipo es la isogamia y se tienen dos gametos iguales y móviles. Los dos se consideran como la más sencilla. Entonces, aquí tenemos la primera. Ambos gametos son iguales. Recordando el caso de Billy, ¿no? De que pues, son prácticamente del mismo tamaño y no varían. Entonces, otro tipo es la anisogamia, que es la segunda que tenemos aquí anotada, en la que se da un macrogameto y un microgameto. Podríamos decir que uno muy grande y otro muy pequeño, haciendo alusión pues a los falos y a las carencias de estos que ya conocemos. Los dos son móviles. Y por último tenemos una oogamia, en donde el macrogameto es inmóvil, el microgameto es normalmente flagelado. Bueno, pues entre la anisogamia y la oogamia no hay una diferencia como tal, más que en la segunda, o sea, la última oogamia, el gameto inferior, por llamarlo de alguna manera, es el que va a ejercer la acción o el movimiento. En la anisogamia, ambos lo harán, y en la isogamia, que es la primera y la más sencilla, ambos gametos son iguales y tienden a moverse. Bueno, al fin de la reproducción sexual se encuentran nuevas recombinaciones. Bueno, es lo que ya había mencionado, la reproducción sexual nos lleva a la recombinación genética. Pero aquí es importante, estoy viendo, mencionar que las algas se reproducen asexualmente y más frecuentemente pueden hacerlo de una manera sexual, en los que los gametos son haploides, por lo que aparece la meiosis. Entonces es un punto fundamental el saber que no se reproducen sexualmente muy comúnmente. Desconozco las razones exactas, no me atrevería a mencionarlas para no confundirlos. Y bueno, aquí tenemos un caso de reproducción sexual, me parece que es... que me dieron el nombre, no lo recuerdo. ¿Qué les parece? ¿Ogamia? ¿O isogamia? Aquí tenemos un espécimen, aquí tenemos otro. Este sería gameto. Es la primera, ¿verdad? No. ¿Isogamia? Es que aquí vemos que se desprende un gameto, aquí un segundo hace la recombinación, se desarrolla y viene a formar un tercer individuo, o sea, el resultante. A mi entendimiento es la
porque hay un gameto superior y un inferior, el cual el inferior es el que se mueve